en el libro de Reyes. Hoy seguimos con el capítulo 8. Capítulo 8. Vimos del versículo 1 hasta el número 11. Hoy vamos a seguir capítulo número 8 en el versículo número 12. Primer libro de Reyes. Capítulo número 8, vamos a ver hoy, Dios mediante, del versículo 12 hasta el versículo número 26. Pero para iniciar solo vamos a leer un verso. Versículo 24. Capítulo 8, versículo 24. Dice la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Padre, gracias. Nosotros queremos darte en esta mañana por la abundancia de tu misericordia. Señor, ahora abrimos tu palabra para concentrarnos en ella, para meditar en ella. Lo hacemos, Señor, bajo este método elegido por ti, bajo el misterio de la predicación, en el que tú, Señor, a través de la iluminación de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo obrando en nosotros, tanto para oír como para comunicar, tú has querido mostrar tu palabra en la debilidad de la palabra humana. Tú has querido comunicar el poder de tus pensamientos dentro del contexto de los límites de la gramática, de la narrativa, de las reglas, de una lengua finita que no puede contener toda la grandeza de tu ser, pero tú has querido que escuchemos tu voz a través de estos medios de gracia que tú nos has dado. Nosotros pedimos que así como tu misma palabra dice que tú la envías para cumplir lo que te has propuesto y que nunca volverá a ti vacía, que tu palabra, Señor, riegue nuestros corazones y produzca en nosotros los frutos de vida eterna que ella produce en el corazón que le acepta. Danos oídos y danos corazones buenos para oír tu palabra. Por Jesucristo, que es la palabra encarnada y es el contenido de lo que podamos comunicar, por Él lo pedimos y por Él te damos gracias. Amén y amén. Dios tiene una casa en la cual habita. Es el templo construido por Salomón. Ese es el momento histórico que nosotros estamos estudiando en este capítulo número 8 del libro de los Reyes. El arca del pacto ha sido trasladada hacia el templo de Salomón, hacia el lugar santísimo. La silla de Dios ha sido movida hacia el templo, la silla de la misericordia. La nube de gloria, según nos dicen los versículos 10 y 11, símbolo de la presencia misma de Dios, han descendido sobre el santuario. Así nos dicen los versículos, como ya vimos en la predicación anterior, versículos 10 y 11, cuando dice el texto: cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová
había llenado la casa de Jehová. Estos versículos son, hermanos, realmente impresionantes, formidables. 400 años habían pasado en promedio sin que la nación de Israel viese la nube de gloria descender una vez más sobre la nación. Lo que esto nos muestra es que los días de Salomón fueron días sumamente importantes, días sumamente significativos. Son un punto cumbre en la historia de la redención, no solamente en la historia de la nación de Israel, sino en la historia de la redención. Esos días, de los días de Salomón, son un momento pico en lo que Dios estaba comunicando, en la historia del pueblo de Dios y en la historia de este Dios que se da a conocer a través de las Sagradas Escrituras. Salomón mismo entiende que cuando ve la nube de gloria en el templo, que ha descendido a su santuario, Salomón entiende que Dios está cumpliendo su palabra, lo que Dios había anunciado anteriormente desde que sacó la nación de Egipto, que Dios le había prometido que iba a morar en medio de ellos. Dios ha cumplido sus promesas. Esto es lo que Salomón está viendo cuando ve a Dios descender, Dios descendiendo en la nube de gloria. Dios había cumplido sus promesas a pesar de la debilidad del pueblo. Esto es lo que Salomón mismo dice en este mismo capítulo, el versículo número 56. Si usted lo lee conmigo, el versículo 56 dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Lo que Salomón piensa, lo que él está sintiendo, es que lo que él está viviendo es el cumplimiento de la palabra de Dios. Él está viendo la fidelidad de Dios haciéndose historia en sus mismos días. Dios es fiel, es lo que Salomón está diciendo. Y Dios es fiel a lo que ha prometido, Dios es fiel a su palabra. Vivir con esta conciencia en el presente nos da a nosotros un enfoque totalmente diferente de la vida, de nuestras vidas. Darnos cuenta que ahora lo que está sucediendo es el cumplimiento de la palabra de Dios y que Dios está siendo fiel a su palabra, hermanos, ha de llevarnos a bendecir a Dios. Y esto sin importar todas las tinieblas que nos rodeen, todos los problemas y las dificultades que nos rodeen. Nosotros estamos viviendo en este tiempo, en estos días, en estos años, el cumplimiento, el desarrollo de lo que Dios ha anunciado en su palabra. Dios ha sido fiel a cada uno de nosotros, pero Dios ha sido fiel a la presentación de su plan. Ninguna de sus promesas han faltado ni faltarán por cumplirse. Todo el pueblo ve la nube de gloria. Imagínense lo que eso significaba para ese momento. Ver la nube de gloria descender en el santuario de Salomón, la impresión, hermanos, debió de haber sido grande. El mismo Salomón debe organizar sus pensamientos, reflexionando de manera profunda. Y uno se da cuenta precisamente en esta oración tan larga que él hace en el capítulo número 8. Lo que él está viendo le hace pensar en este Dios tan grande. Casi abrumador es el pensamiento. Su mente está llena de la grandeza de Dios. Pero al mismo tiempo, cuando ve la nube de gloria descender en un espacio hecho por un ser humano, eso también es desconcertante para Salomón. Su mente está llena de esa realidad. Primero, no puedo negar de que Dios ha descendido. No puedo negar que Dios está aquí. Pero al mismo tiempo, este espacio es un espacio pequeño para Dios. Es lo que él dice en el versículo 27, que si Dios quiere desarrollaremos en el próximo sermón. Dice el versículo 27, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado.
Salomón está luchando con la grandeza de Dios y al mismo tiempo está reconociendo que Dios ha descendido. Ahí está la nube de gloria, pero Dios es demasiado grande. Y Salomón lucha como lucharía cualquiera de nosotros, con el pensamiento de que Dios está demasiado cerca y que es demasiado grande. Está viendo la gloria de Dios en el santuario, ahí, en medio nuestro, delante de nosotros, pero al mismo tiempo él piensa que Dios es demasiado grande para caber en ese santuario que yo he hecho con mis manos. Y dice el versículo 27, los cielos que lo hizo Dios no lo pueden contener. O sea, Dios revienta el cielo. ¿Cuánto más esta casa que yo he hecho con mis manos? Los sacerdotes no pudieron seguir en el santuario para ministrar, dice el versículo número 10. Dios desciende en una nube espesa, negra, impenetrable. Así el peso del pensamiento para Salomón es: Dios es tan grande que no hay espacio que lo contenga, pero al mismo tiempo está tan cerca de nosotros que ha descendido a un templo que yo hice con mis manos. El Dios del cielo, cielo hecho por Dios mismo, no cabe en el cielo. Este reconocimiento de un Dios grande y cercano, es un pensamiento que promueve la sanidad de nuestra fe y que promueve la confianza nuestra en Dios. No podemos pensar, hermanos, que nuestras obras reducen a Dios a nuestro tamaño o que obligan a Dios. Lo que nosotros hacemos por Dios siempre será pequeño en comparación al tamaño de Dios. Siempre será pequeño. Aun cuando Dios decida honrar las pequeñeces que nosotros hacemos, Él no queda reducido a nuestras obras. Siempre serán pequeñas nuestras obras. Dios es más grande que todo lo que nosotros podamos hacer en los pocos días que vivamos en este mundo. Salomón sabe esto. Salomón había hecho el templo y eso estaba bien. De hecho, Dios mismo está reconociendo que está bien. Pero Dios es más grande que el templo. Dios es más que el templo. Igualar a Dios con el templo o el templo con Dios es un error que la nación de Israel va a cometer de manera frecuente. Dios decide manifestar su presencia en el templo, pero Dios está más allá del templo. Dios decide manifestar su presencia y su gracia en medio nuestro, pero Dios está más allá de nuestro patio, de nuestro templo. Dios es infinitamente grande. Pero a pesar de ser infinitamente grande, nuestro Dios está extraordinariamente cerca de nosotros. Salomón reconoce en los versículos 12 al 26 que Dios hace evidente su fidelidad cumpliendo su palabra en el presente a beneficio de su pueblo y para la manifestación de su gloria. Ese hecho de que Dios estaba presente en medio de su pueblo era la muestra de que Dios había cumplido su palabra. Y este es un pensamiento motivador, es el pensamiento que mueve a Salomón a hacer esta oración. Ver que nuestros días son el cumplimiento de la palabra de Dios es estar seguros, hermanos, de que Dios está en acción aquí y ahora, que Dios no ha abandonado su plan. Y cuando nosotros sabemos que Dios es fiel a su palabra, nosotros también podemos darnos cuenta hacia dónde nos dirigimos. Ver la palabra de Dios en cumplimiento nos anima a pedir que Él siga cumpliendo el resto de lo que ha prometido. El Dios que es fiel dirige la historia para cumplir su palabra. Dios ha dirigido el pasado con su palabra, Dios está dirigiendo el presente por su palabra y Dios va a dirigir el futuro por su palabra. Jeremías, el capítulo número 1, versículo 13, dice Dios: yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios siempre está apresurando su palabra para ponerla por obra. El hecho de que Dios te haya salvado, el hecho de que Dios te esté santificando por su palabra, el hecho de que Dios esté dándote ánimo para continuar firme en la fe, todo eso es muestra de la fidelidad de Dios.
Usted no está aquí como creyente y como hijo de Dios porque usted haya pagado una cuota de lectura de la Biblia, ni porque usted haya pagado una cuota de oración, ni porque usted haya pagado una cuota de ofrendas, ni porque usted haya pagado una cuota de plato de arroz que usted le haya dado a su vecino hambriento. La única razón por la que usted puede estar aquí es porque Dios es fiel a su palabra y Dios dice que Él va a sostener a sus santos hasta el último día. No hay más razón. Solamente porque Dios es fiel a su palabra. Nosotros nos vamos a acercar a este texto y vamos a ver cómo Salomón en su oración nos deja ver que todo lo que ellos estaban viviendo en ese momento era la respuesta de la fidelidad de Dios al hecho de que Dios dice algo y lo cumple. Que Dios anuncia algo en su palabra y comienza a mover todo el universo para que eso se cumpla. En el presente estamos disfrutando de la fidelidad de Dios. Y esta fidelidad se muestra primero al Dios cumplir su promesa de habitar en medio de su pueblo. Al leer este capítulo número 8 de Reyes, si usted se toma el tiempo para leer los 66 versículos, vamos a predicar los 66 en el transcurso de los días, si el Señor nos da el tiempo, la salud y el ánimo. Pero cuando uno lee este capítulo número 8, uno se da cuenta que Salomón repite continuamente: Jehová dijo y Jehová cumplió. Jehová ha dicho y Jehová ha cumplido. Y esto es exactamente lo que nosotros queremos decir cuando decimos que Dios es fiel. La fidelidad de Dios es la manifestación de su veracidad. Dios es fiel porque Dios es veraz. Y cuando Dios dice algo, se cumple. Dios cumple lo que promete. Y no puede prometer nada que no pueda cumplir. Y no va a cumplir nada que no haya prometido. Un clásico de doctrina bíblica dice lo siguiente acerca de la fidelidad de Dios. Esta fidelidad de Dios da una importancia práctica extrema para el pueblo de Dios, dice este autor. Constituye para el pueblo de Dios la base de la confianza en Él, el fundamento de su esperanza, la causa de su gozo. Ella lo salva de la desesperación a la que sus infidelidades fácilmente le conducen. Les da valor para proseguir, no obstante todos sus fracasos, y llena sus corazones de exultantes anticipaciones, aun cuando sientan profundamente el hecho de haber perdido cualquier derecho a todas las bendiciones de Dios. Aun cuando usted sienta que ha perdido todos los derechos a las bendiciones de Dios, Dios sigue siendo fiel a su promesa de bendecirle. Esto es, hermanos, sumamente interesante precisamente porque cuando se escribe el libro de Reyes, el escritor lo escribe para un grupo de hombres y mujeres que habían fracasado. La nación de Israel estaba esclavizada en Babilonia. Su relación con Dios no fue cultivada de la manera correcta. Habían sufrido las consecuencias de su pecado, el abandono de Dios, pero Dios seguía siendo fiel a su plan. Les había abandonado a las consecuencias de sus decisiones. Pero el escritor en Reyes le está diciendo, hay una promesa de Dios que tiene que ver con su Mesías. Hay una promesa de Dios que tiene que ver con David, donde Dios dijo, nunca va a faltar uno que se siente en el trono y a través de David va a venir uno que va a gobernar el universo. Ellos tenían que seguir creyendo en la fidelidad de Dios a ese plan. La fidelidad de Dios mira hacia sus promesas, no hacia nuestras tragedias. Hacia las promesas en las que Él mismo ha establecido un vínculo de pacto. Dios se ha comprometido con Él mismo. Usted y yo, hermanos, solamente somos tragedia por donde quiera que usted le mete el lápiz. Dios es fiel porque siempre tiene presente sus promesas.
Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada mes, cada año, Dios está siendo fiel a lo que Él se dijo a sí mismo y lo que prometió. Por eso la historia es el desarrollo de la fidelidad de Dios. El hecho de que una persona pueda ver la fidelidad de Dios, sea cual sea la situación de su vida, es porque ha entrado en contacto con la veracidad de Dios en su palabra. Si una persona no entra en contacto con la palabra de Dios, no puede ver la fidelidad de Dios. Sin una dependencia sincera en la palabra de Dios, no podemos ver la manera en la que Dios es fiel, porque Dios es fiel a lo que ha prometido. Y si usted no conoce lo que Él dice, usted no se va a poder dar cuenta de cómo Él es fiel. Dios es fiel a lo revelado. Dios es fiel a su palabra. Dios no es fiel a lo que usted se imagina que Él debería cumplir. Dios es fiel a lo que Él ha prometido que va a cumplir. Este mundo se conduce en incredulidad simplemente, hermanos, por la razón de que ellos no pueden dar crédito que lo que Dios dice es verdad. Y si usted no puede dar crédito a que lo que Dios dice es verdad, usted no puede darse cuenta cuando Él está siendo fiel al cumplimiento de su palabra o no. Aquí nosotros estamos vamos a ver cómo Salomón reconoce la fidelidad de Dios aferrándose a su palabra. Mire el versículo número 12 y 13. Versículo 12 y 13 dice Salomón: entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que Él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Estas palabras dichas por Salomón deben de ser interpretadas en un sentido positivo, incluida aquí la palabra oscuridad. Y aquí podría estar señalando primero el aspecto de la nube, como vamos a ver más adelante, pero también la oscuridad propia del santuario, del lugar santísimo. En el lugar santísimo no había luz. Más que cuando el sumo sacerdote entraba con el candelabro que estaba en el lugar santo. Y ese era el lugar de la morada de Dios, el lugar santísimo. Ese cubo perfecto donde estaba el arca. Ahora, en base al contexto, versículo número 10 y 11, como decíamos también, la oscuridad estaba en la nube. Dice el versículo que cuando la nube desciende, los sacerdotes no pudieron entrar. Cuando Salomón ve eso, probablemente se recuerda del Sinaí y se recuerda del tiempo en que la nación andaba por el desierto. Si usted lee conmigo Éxodo del capítulo 20, versículo número 18 y 21. Éxodo del capítulo 20, versículo número 18 hasta el 21. Dice la palabra de Dios: y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Usted puede darse cuenta que oscuridad aquí es la presencia misma de Dios. O sea, la oscuridad de la nube aquí es la presencia misma de Dios. Y se está usando la palabra oscuridad en un sentido positivo, no en un sentido moral y ético de tinieblas, como cuando el Señor dice: el que me sigue no andará en tinieblas. No en ese sentido, sino simplemente para señalar el aspecto del misterio del ser de Dios. Tiene que ver con lo que dice el apóstol Pablo en Timoteo capítulo número 6, versículo 16, cuando Pablo dice: y al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible.
a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Aunque parezca contradictorio o parezca como dos ideas que están chocando, luz inaccesible y tinieblas aquí tienen la misma idea. La idea es ese elemento de que este Dios tan grande y tan cercano es al mismo tiempo un Dios misterioso. Un Dios que tiene que revelarse, un Dios que tiene que darse a conocer, un Dios que no podemos poner en el laboratorio, ponerlo en pedacitos y comenzar a dividirlo. No, que no se estudie así a Dios, que conocemos a Dios por lo que Dios nos da a conocer de Él mismo. Y Salomón está reconociendo que este Dios había prometido que iba a habitar en medio de su pueblo. Éxodo capítulo número 25, si usted vuelve allá conmigo, Éxodo el capítulo 25. Versículo número 8. Eso fue cuando Dios terminaba de redimir la nación. Dice el versículo número 8 del capítulo 25 de Éxodo. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios había dicho que iba a habitar en medio de su pueblo. Capítulo número 29 de Éxodo también. Capítulo 29, versículo número 45 y 46. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Esta es la razón por la cual los saqué, para habitar en medio de ellos. No hay más razón. Desde el mismo inicio de la nación, la gran bendición consistía, hermanos, en que Dios iba a habitar en medio de su pueblo, que el pueblo de Dios iba a ser su santuario. La gran bendición es que Dios vive en medio nuestro. No hay más bendición. Desde el principio fue eso. Vivir en medio de su pueblo. El asunto no era que esa tierra tenía leche y miel y que usted iba a sembrar una mata de coco, iba a nacer conjunto con la de coco una mata de auyama. No, la gran bendición era que Dios iba a morar en medio de su pueblo y ellos iban a estar conociendo a Dios continuamente. No había más bendición más grande que esa. Y cuando Salomón ve la nube de gloria, él dice, esta es la bendición de las bendiciones que Dios había prometido. La estamos viendo con nuestros ojos. El asunto era que la nación iba a ser la nación sacerdotal, la nación santuario, la nación santa, la nación mediadora, la nación de la misión de Dios. Cuando Salomón ve la nube de gloria en el templo, entiende que este es el cumplimiento de la promesa de Dios de habitar en medio de su pueblo, la mayor bendición que podría tener. Note que para Salomón no es algo que él ha provocado. O sea, Dios vino porque yo le hice un templo. No, porque eso era lo que Dios había prometido. Y el hecho de que tú también hayas hecho el templo fue algo que Dios también prometió a David. Lo que Salomón está reconociendo es todo lo que está pasando aquí, el templo, la nube de gloria, todo eso es que Dios está siendo fiel a lo que él ha prometido. Salomón está viendo a Dios siendo fiel, no siendo manipulado, no siendo extorsionado, no siendo obligado a nada. Salomón está viendo a Dios siendo fiel. Estar en Canaán sin Dios es estar perdidos, sin esperanza, sin destino, sin identidad, sin razón de ser. Solo Dios puede darnos identidad, propósito, significado, razón de ser. Puede ponerle un propósito a nuestra existencia. Sin la presencia de Dios somos nada, absolutamente nada. Perdidos en un universo sin sentido. En un mundo sin sentido, perdidos todos, nuestros jóvenes, nuestras mujeres, adultos, nuestros viejos, todos perdidos en un laberinto que lo va a llevar al infierno. Lo único que nos da razón de ser es Dios viviendo en medio nuestro, lo único. No hay más.
Y como usted puede ver, hermano, la intención de Dios desde el inicio mismo de las Escrituras es morar en medio de su pueblo. Dios ha logrado esto en su iglesia, viniendo a su iglesia en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios ocupando la iglesia. La iglesia es el nuevo santuario de Dios. La iglesia es la nación sacerdotal. La iglesia es el linaje escogido. La iglesia es la nación santa, donde Dios vive. La presencia de Dios en nuestra vida por la morada de su Espíritu es lo que nos da razón de ser. No hay iglesia sin el Espíritu de Dios. No puede existir. Y es por eso que la iglesia existirá hasta el fin de los tiempos. No importa que se levante imperio, no importa que se levante la inmoralidad que nos rodea, no importa que se levanten los malos que nos rodean. Dios siempre va a triunfar. Dios siempre va a triunfar siendo fiel a lo que ha prometido. El Espíritu Santo nos da dones, unidad, poder. Es quien forma la imagen de Cristo en nosotros. Sin el Espíritu Santo de Dios seríamos nada. Estaríamos totalmente perdidos. Y Dios muestra su fidelidad haciendo evidente su morada, la manifestación de su gloria en medio de su pueblo, a fin de que toda la historia encuentre propósito. ¿Cuál? Que toda la tierra sea llena de su gloria. Y cuando nosotros veamos Apocalipsis, algún día, que lo predique Carlos, vamos a ver que en la Nueva Jerusalén no habrá necesidad de templos como estos, porque Dios será nuestro templo. La gloria de Dios llenará su universo por completo. Ahora, en lo que sigue, Salomón se da cuenta que Dios es fiel no solamente a nivel global. O sea, lo que Salomón está diciendo es, Dios es fiel a nivel personal. Cuando yo miro mi vida, lo que veo es la fidelidad de Dios. Mire cómo él sigue diciendo, versículo número 14, ahora hasta el 21. Es el mismo patrón. Dios ha dicho, Dios ha cumplido. Dios ha dicho, Dios ha cumplido. Él dirige la historia para que su palabra se cumpla. Versículo número 14. Dice el texto: y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie y dijo: bendito sea Jehová Dios de Israel, que habló a David mi padre, lo que con su mano ha cumplido, diciendo: desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre: cuanto haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino un hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel, y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová, que Jehová hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Usted puede ver el patrón. Jehová ha dicho, Jehová ha cumplido. Jehová dijo, Jehová ha cumplido. Esto es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios no es algo de lo que otros van a hablar. La fidelidad de Dios es algo de lo que yo puedo hablar. Eso es lo que Salomón está diciendo, porque lo estoy viendo en mi vida. La fidelidad de Dios no es una realidad de que Él ha sostenido personas en el pasado y que lo va a sostener, como Él está diciendo con el caso de mi padre David. No, Él está diciendo, es que la fidelidad de Dios me sostiene a mí. Salomón está diciendo, yo soy la evidencia de la fidelidad de Dios. Yo soy la evidencia de que tú dices algo y lo cumples. La intención de levantar a Salomón en el cumplimiento de la palabra de Dios era edificar el templo. Esa fue su gran obra, hermanos. Eso es lo que el narrador nos dice, y por eso ocupa tantos capítulos con relación a la construcción del templo, porque esa fue la gran obra de Salomón.
Y cuando Dios desciende, porque es su nombre, si ustedes se dan cuenta, casa tu nombre, casa tu nombre, casa tu nombre, es el nombre de Dios. Donde está el nombre de Dios, ahí está Dios. Una casa para que esté tu nombre es la manifestación misma de la presencia de Dios. Ahora no piense en el nombre de Dios, donde mora el nombre de Dios, como cuando usted va a un resort de vacaciones. Que usted va a estar ahí nada más para disfrutar y no hacer nada más que descansar. El templo para Dios no era así como un resort. El templo para Dios era el lugar donde Él iba a manifestar su actividad divina continuamente en medio de su pueblo. Por eso Salomón, cuando ve la nube de gloria, entiende que el éxito de la nación estaba garantizado, porque sin Dios era que no se podía lograr nada. Pero estando Dios presente en medio del pueblo, todos los propósitos de Dios eran posibles para la nación. Todos los propósitos de Dios se iban a cumplir porque Dios estaba ahí. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso era lo que él estaba reconociendo al ver a Dios cumplir su promesa. Un ejemplo de esto es cuando Dios baja, visita a la nación en Egipto para manifestar su nombre. Moisés asustado. Y cuando yo vaya y diga, ¿cómo tú te llamas? Que no me van a creer. Dile mi nombre, que yo soy el que soy. ¿Y eso qué significa? Tú vas a ver ahora 10 plagas para Egipto y voy a redimir a mi pueblo. Cuando Dios está manifestando su nombre, cosas grandes y poderosas, redentivas, comienzan a pasar. Comienza a pasar salvación y edificación. Y Dios comienza a traer redención. Sin el nombre de Dios, nada de eso puede pasar. Usted no necesita una reformita de 2 o 3 conductas. Usted sabe que usted es un chismoso y una chismosa. Eso lo sabe usted, eso no hay que decírselo. Usted lo sabe. Usted no es loco ni loca. Dice, no, yo lo que necesito es dejar de chismear, entonces yo me ajusto con el Señor. Usted sabe que usted roba. ¿Por qué no lo digo yo? Que usted y yo tenemos una inclinación a robar. Eso lo dice Dios en los 10 mandamientos. No robe. ¿Y usted cree que Dios está y que yo voy a decir cosas aquí de más? Yo voy a decir una cosa aquí de más. No robe. No, cuando Dios dice eso es porque usted roba. ¿Usted ve? Él no está apuntando de que por otro lado. Él está apuntando a lo que usted hace, que usted y yo robamos. Y Dios dice, no robe. ¿Usted ve? Cuando Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿usted cree que no es que yo quiero un deseo de hablar? Cuando Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que sea de largos días sobre la tierra, es porque la intención del corazón suyo y el mío es no honrarlos. Usted no necesita esa reformita de, bueno, si yo hago este par de ajustes ya yo y Dios somos compadres. No, lo que usted necesita es un corazón nuevo. Lo que usted necesita es nacer de nuevo. Lo que usted necesita es que Dios venga a morar al corazón suyo y lo transforme. Eso es lo que usted necesita. Sin eso, usted está perdido. Totalmente. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. No importa cuánta Biblia tú sepas. No importa cuán fariseo tú seas. No importa cuánta cosita buena tú hayas hecho. Tú tienes que nacer de nuevo. Y si no nace de nuevo, no va para el reino de los cielos. ¿Y cómo es eso? Si tú eres de lo que enseña y no sabes. El Espíritu de Dios es el único que puede hacer que la palabra de Dios sea eficaz en nuestros corazones. No ajustecito y cosas, no. Usted vuelve otra vez a lo mismo. Tiene que ser transformación del Espíritu de Dios. Nada puede salvarnos a nosotros ni a nuestra comunidad, a menos que no sea el poder de la palabra de Dios. Ahora, el reconocimiento de que Dios es fiel, que cumple lo que dice, a beneficio de su pueblo y exaltación también de su nombre, debe llevarnos, hermanos, a anhelar y a orar que Dios cumpla el resto de lo que ha prometido. Usted oyó lo que yo dije, ¿verdad? El hecho de nosotros saber que Dios es fiel debe cultivar en nosotros una vida de oración que pide lo que Dios ha prometido. Usted no es que pide lo que usted quiere, es que pide
lo que Dios ha prometido. El patrón que sigue en los versículos número 22 hasta el 26 es exactamente el mismo. Dios ha dicho, Dios ha cumplido. Dios ha dicho, Dios ha cumplido. Salomón pide que Dios haga lo que ha prometido. Eso es creer que Dios es fiel. ¿Cómo es la cosa? Que Salomón pide que Dios haga lo que había prometido. Versículo 22. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la fidelidad. En nuestra Biblia está traducida por misericordia, pero la palabra Hesed es amor fiel. Tú guardas el pacto y la fidelidad. Tú eres fiel a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Dice, pero ven acá, pero si ya Dios lo prometió, ¿para qué hay que pedírselo? Esa es la vida de oración. La vida de oración no es que usted anda retorciéndole el brazo a Dios, imponiéndole la voluntad suya. No, esa es la relación suya con su mamá y su papá apoyador, pero no con Dios. Dios da lo que Él promete y lo que Él promete no lo da. Y cuando nosotros pedimos lo que Él promete, le estamos diciendo a Dios: Dios, lo que tú prometes es mejor que cualquier cosa que yo pueda imaginarme. Por tanto, dame lo que tú has prometido. Cumple lo que tú has prometido diciendo: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Dios es incomparable, dice él, no hay como tú eres fiel y tú guardas tu palabra. Y esto tú lo has cumplido ahora, estás cumpliendo ahora. Y dice él, pero lo que yo vine aquí a pedirte, y esta es una de las primeras peticiones de 9 más que van a venir. 8 más que van a venir. Pero en este le está diciendo: Señor, que tu plan de redención, que tu plan de gobernar este mundo se cumpla. Porque dentro de los hijos de David está el hijo de David por excelencia, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el narrador le está diciendo a un pueblo oprimido en Babilonia: la venida del Mesías es una promesa de Dios. Y él está diciendo a ese pueblo esclavizado: aunque ustedes están en esa miseria que ustedes están ahora, Dios no ha abandonado su promesa de gobernar el mundo por medio de su Mesías. Y Salomón lo pidió. ¿Ustedes recuerdan tanto tiempo atrás, ya cuando estaba comenzando el reino? Sí, Salomón le dijo a Dios: cumple lo que tú has prometido, que no falte de la descendencia de David quien gobierne. Y Dios ha cumplido esa promesa a la perfección en la persona de Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Esta es la oración que tendrá respuesta positiva, la oración que apela a la misma promesa de Dios, la oración que apela a la palabra de Dios. Que Dios es fiel, hermano, a su palabra es un refugio para nuestra fe. No depende de mis éxitos, no depende de mis fracasos, para el momento en que estemos viviendo. Depende, hermano, de que Dios es fiel. No dependía de si los hermanos de José eran buenos o malos. No dependía de si tampoco si José era regular, bueno o malo, si la ropa era de color o no era de colores. Dependía de que Dios sería fiel a su palabra. Y Dios llevó a José a Egipto
No porque José fuera el mejorcito, no. Dios llevó a José a Egipto para que Judá no se muriera de hambre. Porque por Judá venía el Mesías. Para que el pueblo tuviese un contexto donde la redención y la palabra de Dios se cumpliera. Dios es fiel a su palabra. ¿Cómo encaja eso con su vida de oración? ¿Qué es lo que usted está pidiendo? ¿Qué es lo que usted pide? ¿Cómo encaja eso con la lectura de su palabra? Esto es un asunto de vida o muerte, hermanos. Es un asunto de vida o muerte. O sea, leer la palabra de Dios es un asunto de vida o muerte. El creerla o no creerla es un asunto de vida o muerte. No puede ser antojadizo. Es un asunto vital porque ahí están las promesas de Dios. ¿Qué voy a orar? ¿Qué voy a pedir? ¿Cómo voy a buscar a Dios? ¿Cómo voy a saber que Él está siendo fiel en mi vida, en la vida de su iglesia y que está cumpliendo su plan en medio de la historia? ¿Cómo lo voy a saber? Es un asunto de vida o muerte. La vida de oración, lo que pido, glorifica a Dios realmente. Hay un hombre de Dios de siglos pasados que dijo mejor que yo lo que yo quiero decir. Así que lo que yo voy a hacer es que lo voy a citar. Este hombre vivió en 1886, nació, murió en 1952. Al Turpin. Él dice, y con esto concluimos. Hay temporadas en la vida de todos cuando no es fácil, ni siquiera para los cristianos, creer que Dios es fiel. Nuestra fe es puesta muy a prueba. Nuestros ojos están llenos de lágrimas. Y no podemos distinguir la obra de su amor. Nuestros oídos están distraídos con los ruidos del mundo, acusados por los susurros de Satanás. Y ya no podemos escuchar los dulces acentos de su quieta y apacible voz. Planes anhelados se han derrumbado. Amigos en quienes confiábamos nos han fallado. Alguno que profesaba ser nuestro hermano, nuestra hermana, nos ha traicionado. Estamos estupefactos. Quisimos ser fieles a Dios nosotros mismos y ahora una nube tenebrosa lo esconde de nuestra vista. Nos resulta difícil, sí, hasta imposible, por razones carnales, armonizar su providencia dura, severa, con sus promesas llenas de gracia. Alma que flaquea, dice Pink. Compañero peregrino que ha sido probado duramente, busca la gracia para atender lo que dice Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová, que oye la voz de su siervo? El que anda en tiniebla y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Cuando se sienta tentado a dudar de la fidelidad de Dios, clame, vete, Satanás. Aunque no pueda armonizar los tratos misteriosos de Dios con las declaraciones de su amor, espere hasta recibir más luz. En el momento preciso se le hará ver con claridad. Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Lo que luego vendrá demostrará que Dios no ha abandonado ni engañado a su Hijo. Empero Jehová esperará para tener piedad de nosotros. Por tanto, será ensalzado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios. Bienaventurado todos los que en Él esperan. Padre, gracias por tu misericordia. Tú eres fiel a tu palabra. Lo has dicho y con tu mano lo has hecho. Así se cumplirá cada línea de tu palabra, cada línea de tu plan. Y ese plan llega hasta la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tú eres fiel. Aun cuando nosotros fuésemos infieles, tú permaneces veraz. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades.
a confiar continuamente en que tú eres fiel. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.